Este fic fue creado por Triceratops. El link de su perfil está en la descripción. Wow. Ni hablar. Son ustedes. Los guerreros Z se detuvieron, girándose hacia la voz emocionada que los llamaba. Aquellos que habían luchado en torneos anteriores se encontraron siendo saludados por el anunciador del torneo, ahora de casi 40 años, a juzgar por las arrugas de su rostro y el espeso bigote rubio que combinaba con su cabello en entradas. Saludó con entusiasmo, se subió las gafas de sol y corrió a su encuentro. No puedo creerlo. Goku. Tien. Krillin. Están todos aquí. Y veo que hay caras nuevas. Wow, ha pasado tanto tiempo que pensé que nunca volverían a competir. Esto no ha sido lo mismo sin ustedes. ¿Cómo han estado? Le dio un cálido apretón de manos a Goku, sonriéndoles a todos. Goku rió nervioso y se rascó la nuca. Oh, ¿saben? He estado ocupado. Formé una familia Y. Bueno, casi me morí. Vuelvo por hoy. Señaló el halo que flotaba sobre su cabeza. El locutor parecía quedarse sin palabras mientras miraba el halo con incredulidad. Como si hubiera tomado una decisión, negó con la cabeza y le sonrió al alto Saiyajin. Bueno, después de todas las locuras que te he visto hacer, no dudaré de ti ahora. El locutor miró a su alrededor, observando las caras de los demás, saludando a los que conocía y asintiendo cortésmente a los que no. Bajó la vista y notó que había 4 niños en el grupo. 2 que parecían hermanos, luego el niño de cabello lavanda y la niña rubia. Les sonrió radiante. Supongo que estos pequeños son parte de esa familia. ¿Van a competir también? La niña lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y un dedo en la boca. Krillin le dio una palmadita en la cabeza y le sonrió con cariño. No, esta no. Esos 3, sin embargo. Los 2 niños de cabello medianoche y el chico de cabello lavanda asintieron, y el presentador les alborotó el pelo con cariño. ¡Genial! ¿Saben? Krillin y Goku eran los luchadores más jóvenes del torneo antes de que existiera la división Junior. Si conozco a sus chicos, seguro que darán un buen espectáculo. Hablando de espectáculos, echó un vistazo rápido a su alrededor y se inclinó para hablar en voz baja al grupo. Sé que eran ustedes en los juegos de Cell, y no me creo esa historia que nos contó Mr. Satan. Díganme, ¿de verdad eran ustedes, no? La mayoría de los guerreros Z le sonrieron con complicidad, pero Goku frunció el ceño confundido, mirando en dirección a otra figura fácilmente reconocible que se dirigía hacia ellos, flanqueada por Videl Satan. El anunciador se irguió, aparentemente asombrado por el superhéroe enmascarado y la heroína que lucha contra el crimen en Ciudad Satán. Volvió su atención rápidamente a los guerreros Z, señalándolos hacia el mostrador de registro. No parecía comprender que Goku, sin querer, le había dicho exactamente quién había matado a Cell. ¡Fantástico! Bardock y Videl lo lograron. Si todos pueden ir a la mesa de registro, empezamos con esto. Desafortunadamente, las viejas reglas aún se aplican, y los invitados no podrán ver las preliminares, pero pueden entrar a la sala de espera con los luchadores. Estoy deseando verlos en el ring. Y tratemos de no destruir este. Sin decir una palabra más al grupo, se giró y se dirigió rápidamente hacia los héroes de Ciudad Satán, dejando a Goku observándolo con curiosidad. El alto Saiyajin dirigió su mirada inquisitiva al príncipe de los Saiyajin, quien observaba al locutor con su habitual mirada. La historia del señor Satán, Bardock, ¿de qué está hablando? Bardock es el nombre del alter ego de tu hijo, respondió Vegeta con indiferencia. Por alguna razón, siente la necesidad de ocultar sus habilidades tras una máscara. El mundo desconoce que derrotó a Cell. Todos creen que fue ese patán de Satán. Goku suspiró y se cruzó de brazos, mirando a su hijo mientras el anunciador lo detenía. Hombre, han pasado muchas cosas, no puedo creer que me lo haya perdido todo. Kiki lo agarró del brazo, se inclinó hacia él y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Vamos, cariño, registrémonos todos y luego te informaremos durante el desayuno. He oído que los luchadores tienen un buffet libre preparado para ellos. Al mencionar la comida, su rostro se iluminó y el grupo se dirigió al recinto del torneo. Goku pareció perderse en sus pensamientos por un segundo antes de volver a mirar a la pequeña niña rubia con coletas que saltaba junto a Krillin. Oye, Krillin. Sé que ha pasado tiempo, pero ¿es tu hija? El pequeño luchador le sonrió a la niña y la levantó, acunándola con un brazo. ¿Sí? Esta es mi pequeña marrón. ¡Guau! ¡Qué bien! Pero, dijo Goku, mirando a su alrededor con incertidumbre. ¿Quién es su madre? Lo soy, respondió una voz fría a sus espaldas. Goku miró por encima del hombro para buscar la fuente.
Androide 18 le dirigía su mirada gélida, sin ninguna emoción evidente en su rostro. Goku se quedó boquiabierto y miró a su amigo con los ojos muy abiertos. ¿Androide 18? ¿Pero cómo? Antes de que el pequeño luchador pudiera responder, el androide le dijo con cara seria. ¿Quieres saber cómo fue el acto o te ahorro los detalles? Krillin tosió y le envió a su esposa una mirada nerviosa. No vayamos por ahí, nena. Ella sigue siendo Goku humano, así que puedes ignorar todo el asunto de Android por el bien de esta conversación. 18 y yo nos casamos hace unos 5 años, y Marrón aquí vino a nosotros un año después. Así de simple. Goku asintió, volviendo su mirada hacia el frente, todavía un poco aturdido por esta nueva información. Sí, simple. De vuelta con Gohan, los dos luchadores contra el crimen los siguieron a distancia, y fueron rápidamente interceptados por Lime y las rubias. Erasa se dirigió directamente hacia el Alto Semi-Saiyajin, aplastándolo en un abrazo devastador y tambaleándolo ligeramente, balbuceando sobre lo preocupada que estaba por él. Lime rápidamente apartó a Videl mientras Gohan, distraído, intentaba consolar a la rubia. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Preguntó Lime con severidad, visiblemente todavía molesta por haberle dicho que huyera de su hermano adoptivo. Casi esperaba que toda esta cuadra se convirtiera en humo por un segundo. ¿Qué hiciste? Videl parpadeó un par de veces, pensando en lo que acababa de ocurrir mientras lo recomponía. Al recordarlo, no estaba segura de por qué hizo lo que hizo, ni siquiera de por qué funcionó. Él la había estado asustando muchísimo y aún así, de alguna manera, había logrado calmarlo. Bueno, para ser honesta, no estoy segura de qué dije para que se calmara. O sea, se puso súper y todo eso, lo regañé un poco y luego le dije que no podía huir. No sé cómo, pero funcionó. Él y su padre hablaron, y Goku lo perdonó. Lime la miró arqueando una ceja, con la boca ligeramente abierta. A ver si lo entiendo, tú, una humana normal, ¿le gritaste a un Super Saiyano cabreado? Su voz se fue apagando, y Videl intervino. Bueno, sí, tuve que hacerlo, hacía viento. Ignorando la gracia de su comentario, Lime arqueó una ceja y preguntó. ¿Y eso funcionó? Videl asintió, sonrojándose levemente al darse cuenta de lo imprudente que sonaba dicho así. Lime se quedó allí un momento, mirando fijamente a la chica de pelo negro antes de estallar en carcajadas. Gohan logró zafarse del abrazo de Erasa y miró a la morena, cruzándose de brazos. ¿Y qué te hace tanta gracia, Lime? La chica solo rió con más fuerza, apoyándose en Videl mientras sus costados temblaban de alegría. La luchadora la observaba con una mirada inquisitiva y la abrazó mientras intentaba recuperarse para hablar. Lime se secó una lágrima y sostuvo la mirada de Gohan con un brillo en los ojos. Ustedes, jaja, ustedes, los Saiyajin. Jajajaja, Vegeta y tú, jaja, me acabo de dar cuenta. HMPHFFF. Intentó contener la risa con la mano, mordiéndose el nudillo ante la mirada fulminante que le lanzaban los dos adolescentes de pelo negro. ¿Darse cuenta de qué? Insistió Gohan, irritado. Lime farfulló un par de veces antes de decir con dificultad. ¿Están locos, monitos? Jajajaja. Ambos adolescentes de cabello negro se sonrojaron furiosamente, hasta el punto que incluso se podía ver el rostro de Gohan ponerse rojo detrás de su máscara, y los dos rubios compartieron una mirada inquisitiva. ¿Chico mono? ¿Saiyan? ¿Qué es un Saiyan? Preguntaron los dos, confundidos por la declaración de Lime. Videl se pellizcó el puente de la nariz, intentando ocultar su rubor con la mano. Soltó bruscamente a la morena a su lado, dejándola caer de espaldas, donde continuó riendo y ganándose una risita de Sharpener. Videl suspiró y simplemente dijo. Pregunta luego, Erasa. Se hizo una pausa en la conversación y los cuatro observaron a Lime mientras intentaba contener la risa sin éxito. Era contagiosa, y pronto las dos rubias se rieron con ella, aunque no tan histéricamente. Videl se cruzó de brazos y apartó la mirada, prefiriendo fijar la vista en un pilar bastante interesante a pocos metros de distancia. Sharpener le dio un codazo a Gohan en el costado, captando su atención. Levantó una ceja e hizo un gesto de azote con una mano mientras crujía con la boca. Gohan simplemente gruñó y puso los ojos en blanco antes de acercarse a Lime. Rápidamente la levantó y la puso sobre sus inestables pies. ¡Qué graciosa, Lime! No digas eso delante de Vegeta, puede que no se lo tome con la misma gracia que yo. PFFF. Solo tendría que poner a Bulma encima con su sartén. Resopló. El alto de mí suspiró profundamente y puso los ojos en blanco mientras ella estallaba en una nueva carcajada.
Ahora, incluso Videl se le unía, riendo al imaginar al genio de pelo azul dando órdenes al hombre bajo y golpeándolo en la cabeza con una sartén. Lime, no usa sartén, es mamá, señaló Gohan poniendo los ojos en blanco. Lime rió y dijo, jejeje, es cierto. Rayos. No sé cuántas veces te he visto golpear con... De repente, jadeó, con los ojos como platos mientras lo miraba fijamente. Él arqueó una ceja, cambiando el peso del cuerpo con nerviosismo mientras su sorpresa se transformaba en una mueca maliciosa. Estiró el cuello hacia un lado y miró directamente a Videl, quien parpadeó un par de veces sorprendida por el cambio de actitud. Antes de que se me olvide, tenemos que comprarte una sartén. Gohan gimió y puso los ojos en blanco, mirando fijamente al observador, mientras los demás volvían a reír. Te odio, sala de espera, 10 minutos después. ¿En serio? Broly, ¿eh? Preguntó Goku con la boca llena. Gohan asintió hacia el Saiyajin mayor, sentado de espaldas a la pared, observando a la multitud más allá de las mesas de desayuno, donde todos esperaban el comienzo del torneo. Goku tenía una montaña enorme de comida ante él, al igual que Vegeta, y ambos Saiyajin devoraban a un ritmo inhumano. Los únicos presentes que parecían remotamente sorprendidos eran los rubios, que no habían visto a nadie con un apetito tan grande aparte de Gohan, y el suyo ni siquiera se acercaba al de un Saiyajin de pura sangre. La pandilla observó como un plato tras otro desaparecían en el abismo y escuchó la conversación, interviniendo ocasionalmente durante la historia para intentar explicarle al Saiyajin muerto. Para muchos, esta era la primera vez que realmente obtenían algo del Semi-Saiyajin mayor sobre la pelea con el Super Saiyajin legendario, y escucharon absortos. Cielos, pensé que ya no veíamos más a ese tipo en el nuevo Vegeta, dijo Goku. Al otro lado de la mesa, Vegeta gruñó con la boca llena, tragando rápidamente. Yo también. Sin embargo, sobrevivió a lo que le hiciste. El mocoso de aquí lo liquidó después de que atacara a los otros mocosos y a la chica de pelo castaño. Goku se detuvo un momento para mirar a la chica, quien esbozó una leve sonrisa y se encogió de hombros. Tragó su comida y la observó de nuevo, ladeando la cabeza. Juro que te he visto antes. Nos conocemos, ¿verdad? Ria respondió por ella, saltando alegremente en la rodilla de su hermano mayor junto a Goten y sonriéndole a su hermana adoptiva. Ella es Lime. Ha sido nuestra hermana toda la vida. Pero no vive con nosotros, vive en un pueblo en el bosque. Goku sonrió, y su memoria finalmente volvió a la normalidad. Ah, ya lo recuerdo. Esa aldea con la cúpula que Gohan destruyó. Tú eras la niña que rescató del río, ¿verdad? Y tu abuelo es el señor Lao. Lime asintió con la cabeza y sonrió. Sí, es cierto. Él todavía tiene su tienda en la ciudad, pero yo he estado viviendo en la corporación Cápsula con Bulma para poder asistir a la escuela secundaria con Gohan. ¿Preparatoria? ¿Eh? Preguntó Goku, deteniendo su festín para parpadear confundido. Los tres adolescentes, además de Gohan y Lime, lo miraron con incredulidad, lo que le hizo reír tímidamente y rascarse la nuca. Chichi rió y le acarició el hombro con cariño, mirando a los tres recién llegados con una leve sonrisa. Goku no tuvo educación formal de pequeño, como yo. Goku, querido, le pedí a nuestro hijo que fuera a la preparatoria para que pudiera hacer amigos de su edad. Y hablando de eso, aún tienes que presentárselos, Gohan. Gohan se sobresaltó, saliendo de su estado de concentración al ver pasar a un grupo de concursantes. Se aclaró la garganta y miró a los tres adolescentes, quienes lo miraban expectantes. Bueno, chicos, ya saben que este es mi papá. Papá, ellos son Sharpener, Erasa y Videl. Goku los examinó rápidamente, borrando sus nombres con una sonrisa. Notó que los dos rubios parecían estar en un ligero estado de shock, evidente en sus expresiones pálidas y miradas distantes. Parecían bastante desorientados. No parecían saber tanto de Gohan como Lime. El otro, sin embargo, no pudo evitar recordar lo bien que había logrado calmar a su hijo antes y sus pensamientos inmediatamente después. Pero ahora, parecían mantenerse separados como si fueran solo amigos. Ella no parecía tan sorprendida por la historia de Broly ni por el hecho de que Gohan hubiera destruido una cúpula. Simplemente observaba la conversación, absorbiendo cada palabra y observando cada gesto con sus brillantes ojos azules. Rápidamente inspeccionó su ki y se sorprendió al descubrir la cantidad de energía a su disposición. Claro, no estaba ni cerca del nivel de ninguno de los guerreros Z, pero sin duda era mucho más fuerte que incluso el humano normal más fuerte. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los altavoces sobre la mesa, que chirriaban con retroalimentación e hicieron que los Saiyajin y Piccolo se taparan los oídos con las manos.
Todos los concursantes adultos, por favor, preséntense en el patio preliminar. Todos los concursantes de la división juvenil, por favor, preséntense en el área de preparación para sus combates. Damas y caballeros, el torneo comenzará en breve. Recordatorio. No se permite la presencia de espectadores en el patio preliminar hasta que se determinen los combates. Una ovación entusiasta resonó por todo el complejo del torneo y los luchadores reunidos en la sala de espera comenzaron a cruzar las puertas hacia el patio en cuestión. Los guerreros Z también se pusieron de pie y se dirigieron hacia las puertas, despidiéndose con la mano de sus amigos y familiares que los animarían desde las gradas. Los tres niños desaparecieron entre la multitud en cuanto se anunció por los altavoces. Gohan miró a su padre y lo miró fijamente, y ambos intercambiaron una mirada seria. Goku asintió y preguntó: «Bueno, hijo, ¿vamos a hacer esto?» El alto de Mii asintió, fijando inmediatamente su mirada en la alta y rosada figura de Kibito, que se abría paso entre la multitud al entrar en la zona preliminar. Goku siguió su mirada y le dio una palmada en el hombro a su hijo, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Tranquilo, Gohan, y vamos a divertirnos un poco con esto, ¿eh? Han pasado casi 20 años desde mi último torneo, y tengo el presentimiento de que este va a ser memorable». «Sí, es en el que desapareces de nuevo justo después de que termina», pensó Gohan con amargura. «¿Por qué tengo el presentimiento de que algo va a salir terriblemente mal hoy?» Gohan gruñó y lo siguió con Videl a su lado, observando atentamente a los demás concursantes mientras entraban. El grupo se reunió en medio del gran patio, que albergaba 8 pistas abiertas en 2 filas a cada lado. Un monje subió a una de las pistas, agitó la mano en el aire para llamar la atención de la multitud reunida frente a él y habló por un micrófono. «Buenos días, luchadores, y bienvenidos al 26º Torneo Mundial de Artes Marciales. Como muchos habrán notado, hoy se han inscrito bastantes participantes. 263, para ser exactos. Solo quedan 16 plazas disponibles, así que necesitamos reducir la competencia antes del mediodía. Debido a la gran cantidad de participantes de este año, hemos decidido modificar el proceso de selección para agilizar las preliminares». Hizo un gesto en dirección a un escenario abierto donde otros 3 monjes estaban reunidos alrededor de una gran máquina de pesas negra con un parachoques rojo. «Primero, reduciremos la competencia con un concurso de fuerza. Los 64 mejores puntajes avanzarán a la fase preliminar para determinar quiénes lucharán en el torneo». Todos los luchadores miraron a la máquina, y Krillin se rascó la cabeza con expresión confusa. «¿Competencia de fuerza? Eso es nuevo». Videl se cruzó de brazos y miró con el ceño fruncido a la máquina. «Sin duda, fue idea de mi papá. La fuerza bruta siempre ha sido su atributo predilecto, y ahora prácticamente dirige el espectáculo». Goku arqueó una ceja, rascándose la nuca y mirándola de reojo. «Lo siento, pero ¿quién es tu padre?» Ella fulminó con la mirada a la máquina con la mirada, negándose a sostener su mirada. Gohan notó la tensión en sus músculos y le puso suavemente una mano en el hombro, mirando por encima de su cabeza a su padre. «No te preocupes, Videl, no le importará». Ella lo miró de reojo y suspiró. Se enderezó y respiró hondo. «Mi padre es Hércules Satán. Ese tipo que luchó contra Cell antes que tú. Si es que a eso se le puede llamar pelea». Goku parpadeó sorprendido un par de veces, buscando algún parecido en su rostro. «¿Eres la hija de Hércules? Vaya, debo decir que no te pareces en nada a él. Eres mucho más fuerte que él también, lo noto». Sonrió tímidamente y extendió la mano para tomarla de Gohan, que aún estaba sobre su hombro, volviendo su atención al locutor. De nuevo, él se preguntó si estarían emparejados, o si no casados, y miró sutilmente su escote con el rabillo del ojo. «Bueno, no veo ninguna marca», reflexionó. «Pero parecen tan cercanos. Me pregunto si Kiki ya se habrá dado cuenta. Ahora, por favor, hagan fila para probar la máquina. Comenzamos. Por favor, al pasar, recuerden el número que les corresponde cuando anuncien su puntuación. Para darnos una puntuación de referencia, invitamos al anterior campeón de los 2 últimos torneos y al salvador del mundo, Mr. Satan». La gran mayoría de la multitud estalló en vítores, excluyendo a un pequeño grupo de nuestros héroes favoritos, cuando Hércules se acercó a grandes zancadas desde una puerta lateral que conducía a los palcos privados con vistas al ring con una sonrisa de confianza. Se acercó a la máquina y encaró a la multitud, quitándose la capa y el cinturón al pasar. Un asistente vino a relevarlo de los objetos y Goku observó los rostros de la multitud. Sus ojos se encontraron con los de Gohan por un breve instante, y Goku juró haber visto al hombre encogerse al ver a su hijo.
Sin más dilación, el luchador se enfrentó a la máquina, con el puño cerrado a un lado y una mirada furiosa. Con un fuerte rugido, se abalanzó hacia adelante, golpeando la máquina con un puñetazo resonante. ¡Guau! ¡Qué puñetazo el del campeón! Y su puntuación es de 137. Un nuevo récord. Luchadores. Hércules Satán. La multitud estalló de nuevo en vítores, y el campeón los enfrentó con una mano en la cadera y el signo de la victoria en señal de victoria. El monje se acercó a él con una amplia sonrisa. Campeón, ¿hay alguna palabra que quieras decirles a los concursantes antes de regresar a las gradas? Hércules frunció el ceño un momento, mirando nerviosamente de nuevo al alto Semisaiyajin. Hay algunos nombres importantes aquí hoy, pero quiero que todos luchen con todas sus fuerzas. Los esperaré en la final para enfrentar al ganador y entregarle el cinturón del campeonato. Ahora, tengamos algunas peleas limpias y den lo mejor de sí. No sé qué pides, Hércules, pensó Gohan con tristeza. Si tengo que esforzarme al máximo, entonces algo anda muy mal. Con esas palabras, se dirigió a la puerta por la que salió entre los aplausos de la multitud. Gohan resopló levemente y se cruzó de brazos, observando al hombre irse. Goku arqueó una ceja al mirar al adolescente. No lo entiendo, Gohan, ¿por qué te miró así? Oh, nada, papá. Quizás lo convencí de no competir en este torneo, dijo Gohan con voz suave. Videl puso los ojos en blanco y suspiró, mirando al Saiyajin mayor. Lo que quiere decir es que le dio un susto de muerte a mi papá casi tirándolo de un rascacielos. Es una larga historia, Goku rió nerviosamente, rascándose el cuello y viendo cómo el campeón desaparecía detrás de la puerta. Bueno, al menos ya no está presumiendo. Fueron algunas cosas bastante tontas las que hizo la última vez que lo vi. Gohan simplemente resopló de nuevo y se puso en fila con los demás, y comenzaron las preliminares. Gohan observaba desde su sitio, ignorando el parloteo a su alrededor, evaluando a la competencia. La primera docena de luchadores, más o menos, no eran nada del otro mundo, hasta que un habitante del desierto anormalmente alto se acercó a la máquina con una carcajada y mostrando su grasa. Gohan lo miró con cara de pocos amigos, incrédulo. Claro, Hércules ya no presume tanto, pero a este tipo no le falta. ¿Cómo puede la gente llegar a ser tan grande? Debe de medir casi 2,5 metros y pesar media tonelada. El gigante golpeó la pantalla con la palma abierta, y los números comenzaron a parpadear rápidamente. Y para el número 13, 111. El hombre gigante encaró a la multitud y lanzó un fuerte grito de puños antes de alejarse a esperar a que los demás se fueran. La fila volvió a avanzar, y ninguno de los concursantes logró superar la puntuación del campeón. Un par superó la marca de los 100, pero ninguno realmente sobresalió. Gohan empezó a perder la atención de los demás y centró sus pensamientos en la fila detrás de él, donde podía percibir el extraño ki de Shin y Kibito. Aproximadamente la mitad de la fila logró pasar antes de que el primer guerrero Z se acercara a la máquina, el androide 17. Krillin se apartó de la fila y lo detuvo antes de que pudiera avanzar demasiado. Oye, 17, creo que deberíamos ir con calma con los golpes. No sabemos cuánto aguante ese trozo de metal, sin mencionar que el resto probablemente tampoco podrá. El androide sonrió y miró la fila detrás del luchador. HMPH, bien. Se paró frente a la máquina y, perezosamente, lanzó el puño hacia adelante, sacudiéndola con fuerza y tirándola hacia atrás, para sorpresa de los monjes que la vigilaban. Los números parpadearon al estrellarse contra la baldosa antes de fijarse en 734. Krillin se dio una palmada en la frente, refunfuñando. El androide frunció el ceño y se cruzó de brazos. El monje que anotaba se bajó las gafas para observarla críticamente antes de sonreírle con nerviosismo. Lo siento, señor, parece que la máquina ha tenido una avería. ¿Le importaría volver a intentarlo? 17 puso los ojos en blanco y extendió la mano, con los nudillos hacia el teclado, y la golpeó con fuerza con el dorso del puño. Los números parpadearon un instante antes de detenerse en el 212. El androide arqueó una ceja y miró fijamente al monje, quien se quedó mirando los números atónito. Y en el número 132 SC núcleos T212, el androide volvió a cruzarse de brazos y se alejó de la máquina, apartando a la multitud que lo miraba con incredulidad. 18 se echó el pelo por encima del hombro y lo fulminó con la mirada. Presume, los demás guerreros Z lo siguieron, empezando por el 18. Krillin, Piccolo y Tien tomaron sus turnos poco después. Todos lograron mostrar un poco más de control, conectando golpes con puntuaciones de poco menos de 200.
El silencio se cernió sobre el patio mientras la gente observaba la fuerza aparentemente imposible de estas extrañas personas. Mientras Tien se marchaba para unirse a los demás, Videl se dio cuenta de que era su turno. Tragó saliva, preguntándose cómo se suponía que iba a competir con la fuerza de un luchador normal con su pequeño tamaño. Después de todo, incluso Gohan le había dicho que la fuerza muscular pura no le resultaría fácil, de ahí el cambio de estilo de lucha. Una mano firme en su hombro interrumpió sus preocupaciones, y alzó la vista hacia esos profundos ojos ónix de él. No te preocupes por esto, Videl, seguro que estarás bien. Simplemente golpéalo con ganas. Créeme, te sorprenderás. Envalentonada, asintió, frunció el ceño y avanzó a grandes zancadas hasta situarse frente a la máquina. Un ligero murmullo de conversaciones se alzó entre la multitud, y oyó que pronunciaban su nombre varias veces. Acalló el ruido y adoptó la postura a la que también se había adaptado, equilibrando el peso entre los pies. Apretó el puño a la altura de la cintura, tensando los guantes de combate. Reunió fuerzas y energía. El flujo de ki a sus músculos se produjo sin que ella lo notara. Con un giro brusco de caderas, lanzó el puño hacia adelante con todo el peso de su cuerpo, impactando contra la plataforma con un golpe seco. La máquina retrocedió unos centímetros y los números parpadearon rápidamente. Y la señorita Satanás, número 137, 369. Se hizo tal silencio que Videl se preguntó si se habría quedado sorda. Observó los números un momento antes de volver su mirada de asombro hacia el alto Saiyajin que la observaba con una ceja levantada. Podía imaginar la sonrisa burlona que adornaba su rostro tras la máscara. Se aclaró la garganta con nerviosismo y se irguió, girando sobre sus talones y caminando rápidamente hacia los demás guerreros Z que ya se habían ido, evitando mirar a la multitud que la observaba al pasar. Impresionante, Videl. ¿Llevas entrenando con él cuánto? ¿Un mes? Sin duda estás aprendiendo más rápido que yo, preguntó Krilin, impresionado. Miró al monje bajito, que la miraba con una amplia sonrisa y las manos en las caderas. Le dedicó una débil sonrisa y asintió, dejando que sus elogios le alimentaran un poco el ego. Volvió la vista a la máquina, donde Gohan ocupaba su lugar. Le dio un revés a la bolsa con pereza y se acercó a ellos, sin siquiera mirar el número que parpadeaba en la máquina. Se detuvo junto a Videl y se inclinó hacia ella, y ella notó que seguía sonriéndole con suficiencia tras la máscara. Te lo dije, ella le sacó la lengua juguetonamente y se cruzó de brazos. Se giraron para observar el resto del torneo. Goku tomó su turno con la máquina, golpeándola suavemente como los demás antes que él, y se acercó a los demás guerreros Z. Vegeta se colocó frente a la máquina, mirándola con frustración apenas contenida. Goku se acercó a su hijo y rápidamente le gritó. Tranquilo, Vegeta, todavía hay gente que necesita ir a por ti. Bien, Kakaroto. Respondió irritado. Gruñó algo a los monjes a ambos lados de la máquina y lanzó un puñetazo hacia adelante, estrellándola contra ella y obligándola a retroceder varios metros. Se quedó allí, mirándola con el ceño fruncido mientras los números pasaban por su pantalla, ignorando las miradas de asombro de todos a su alrededor. Goku se cubrió el rostro, avergonzado, y miró con preocupación a los luchadores atónitos que los rodeaban. Vegeta. Eso no es tomarse las cosas con calma. No lo rompí, Kakaroto. Todavía pueden divertirse con este pedazo de chatarra, dijo Vegeta, irritado. El príncipe se cruzó de brazos y se giró para caminar hacia ellos, separando a la multitud como una cuña antes de que la máquina terminara sus cálculos. El locutor seguía mirando la máquina mientras 4 cifras danzaban en la pantalla, boquiabierto. Mientras el polvo levantado por la máquina al derrapar comenzaba a disiparse, el monje logró recuperar la compostura, murmurando al público por el micrófono. Número 140, 20, Kami, son más de 9000, Vegeta se detuvo en seco, con la mirada perdida y una expresión de asombro en el rostro. Goku y Krillin parpadearon sorprendidos un par de veces, mirándose para asegurarse de haber oído bien. ¿Acaso, él solo? Preguntó Krillin aturdido, a lo que Goku respondió, creo que lo hizo. Los dos estallaron en carcajadas de repente, ganándose miradas inquisitivas del resto de la pandilla y una mirada severa del príncipe de los Saiyajin. Gohan rió entre dientes y negó con la cabeza, observando a los dos estudiantes tortuga reír hasta que se les saltaron las lágrimas. Videl le dio un codazo y señaló a la pareja, que se sostenía en brazos mientras reían de la expresión ahora sonrojada del hombre bajo. Bueno, me perdí algo. ¿Qué tiene de gracioso?
Gohan simplemente se rió entre dientes y se cruzó de brazos, mirando fijamente al furioso Saiyan para hacerle saber que no permitiría ninguna represalia física a su vergüenza. Larga historia, versión corta, sugirió. Gohan la consideró un momento y dijo: basta decir que esas fueron las palabras exactas de Vegeta justo antes de que papá le diera una paliza. Sin entender aún el chiste, Videl se limitó a observar a los dos luchadores histéricos mientras se recuperaban lentamente de la diversión. Un poco después, zona de espera de competidores. Bueno, eso no fue nada divertido. Goku suspiró desesperado y se dejó caer en un banco en el pasillo tenuemente iluminado fuera del patio preliminar, mirando al techo. Gohan estaba de pie frente a él, con la mirada fija en el suelo. Las cosas habían progresado rapidísimo después del concurso de fuerza inicial, ya que muchos luchadores abandonaron tras el pequeño episodio de Vegeta. Algunos de los que estaban en la fila después de ellos todavía habían probado la máquina, pero ninguno había conseguido una puntuación significativa. Había visto a Shin y Kibito dar sus intentos, y se sorprendió cuando sus puntuaciones quedaron justo por debajo de las del campeón, aunque ninguno parecía esforzarse de verdad. De hecho, Gohan podría haber jurado que ni siquiera tocaron la plataforma. Luego, las cosas avanzaron hasta las preliminares, lo que resultó en la decepción actual de Goku. Ninguno de los guerreros Z se había enfrentado a ningún buen luchador, ni tampoco a las dos misteriosas figuras de Shin y Kibito. Finalmente, todos los guerreros Z lograron pasar a la fase del torneo, para su sorpresa. Ninguno esperaba superar las preliminares sin enfrentarse a otro miembro de su grupo. Gohan no pudo evitar pensar que, de alguna manera, los escoltas de su padre habían contribuido a que los acontecimientos se desarrollaran como lo hicieron. Algo seguía irritando a Gohan con respecto a ellos dos a medida que pasaba el tiempo, y no era el único que parecía preocupado. Piccolo también estaba absorto en sus pensamientos, y Gohan sospechaba que estaba en la misma página que el Alto Namekiano. Los pequeños detalles que Gohan y Piccolo podían ver de sus peleas eran anodinos e insignificantes. Al igual que las peleas de los guerreros Z, solo duraban un par de segundos, ya fuera por el ring o por la rendición de sus oponentes. Al final, solo hubo 5 luchadores que no estaban asociados con la pandilla Z de alguna manera. De esos 5, el único que logró llamar la atención del semidios fue el coloso que había estado presumiendo antes. El gran habitante del desierto se apartó del resto de los luchadores, sonriéndoles estúpidamente como si ya hubiera ganado el torneo. Por mucho que quiera ver qué hacen Shin y Kibito, prefiero darle una paliza, pensó, molesto por la arrogancia del gigante. Kami sabe que necesita cambiar de actitud. Oye, Gohan, ¿qué pasa? Te ves un poco perdido, hermano, dijo Krillin a su lado. Gohan salió de sus reflexiones para observar a su padrino, ligeramente sorprendido por sus palabras. Hacía años que no me llamaba así. Sí, estoy bien, Krillin, solo que tengo muchas cosas en la cabeza, dijo con calma antes de volverse hacia el resto del grupo. ¿No les parece raro que ninguno haya tenido que luchar entre nosotros? Es como si nos estuvieran dando este torneo, y no me gusta. Algo no va bien aquí. Miró de reojo las espaldas de los dos luchadores que le causaban incomodidad, un gesto que su padre captó. El Saiyajin mayor le sonrió con su habitual sonrisa despreocupada, estirándose con las manos tras la cabeza. Tranquilo, Gohan. Seguro que fue solo una coincidencia. Además, ahora el torneo será mucho más interesante. Piccolo eligió ese momento para finalmente hablar desde su lugar apartado, un poco apartado de los demás. Su voz baja resonó con matices oscuros. No, estoy de acuerdo con Gohan. Algo no anda bien. No puedo identificarlo, pero hay algo familiar en esos dos, y no estoy seguro de que sea un buen tipo de familiar. Nos están ocultando algo. El resto de los guerreros Z centraron su atención en el Alto Namekiano, y el aire se llenó de un tenso silencio. Goku fue el primero en recuperarse, rascándose la cabeza con un puchero confundido. Bueno, ya lo pensé, pero ¿qué hay que ocultar? Aunque sean realmente buenos, ¿por qué no habrían atacado ya? ¿Y por qué me habrían enviado de vuelta a buscarlos? Estoy seguro de que estaba planeado que participara en el torneo aquí, pero no entiendo por qué. ¿Alguien sabe quiénes son los otros luchadores? Quizás sea alguno de ellos. Su atención se centró en los demás luchadores que merodeaban por la sala de espera. Además del charlatán árabe, había 4 luchadores desconocidos para la pandilla Z2, de ellos hablaban entre sí y lanzaban miradas nerviosas al príncipe Saiyajin. Uno de ellos era un hombre corpulento de piel oscura que vestía una camiseta negra sin mangas, pantalones de camuflaje y botas de combate.
El otro era un chico rubio, más bajo y guapo, con un uniforme de combate azul tradicional. Gohan comprobó su ki y notó que ninguno de ellos se acercaba ni siquiera al poder de Videl, pero aún así eran altos para los estándares humanos. Los otros dos eran un poco más extraños. Uno era de gran estatura, muy parecido a Hans, el tipo al que Gohan casi mata por dejar inconsciente a Videl. La diferencia radicaba en que su cabello castaño era más largo, le caía hasta los hombros y enmarcaba su rostro con una barba rala, y sus abultados músculos se dejaban al descubierto bajo su leotardo de hombre fuerte. El otro hombre era significativamente más bajo, apenas a la altura del pecho de su compañero, y estaba desnudo de cintura para arriba. Estaba calvo y bien afeitado, en contraste con su compañero. Los dos eran extremadamente musculosos, inusualmente pálidos y con unas venas inquietantes. Se dio cuenta de que ambos tenían lo que parecía ser una M caligráfica tatuada en la frente y miraban fijamente a las dos fuentes de su propia sospecha con miradas asesinas. Parece que no soy el único al que no le gustan Shin y Kibito, me pregunto cuál es su problema. Videl habló, señalando a los luchadores uno por uno y dirigiéndose a todos en general. Bueno, solo conozco a 4 de estos tipos, ya que pelearon en torneos anteriores. El negro de allí es Quilla, un boxeador de clase mundial y exmilitar. Llegó a las semifinales del torneo hace 5 años, cuando yo estaba en la división junior. El rubio con el que habla se llama Jewel. La verdad es que es bastante bueno, peleó con mi padre en la final la última vez. El de allí es Pintar, semifinalista de los 2 últimos torneos, aunque por como presume, parece que es el rey del mundo. Y. No conozco a ese tipo de ahí, pero el otro, bueno, no estoy del todo seguro, pero creo que ese es Popovich, el grandullón de allí. Sí, ahora estoy seguro, es él. Mi padre lo noqueó al principio del último torneo. Definitivamente ha cambiado desde entonces, ¡puaj! Esos dos me dan escalofríos. Gohan entrecerró los ojos al ver a los dos luchadores de aspecto extraño, observando su ki. Bueno, supongo que no es imposible que sean ellos a quienes buscan, pero su ki es muy débil. Popovich es sin duda el más fuerte de los dos, pero su poder ni siquiera supera al de Videl. No, no pueden ser ellos. Papá no habría regresado para enfrentarse a un enemigo tan débil. Aunque no me extrañaría que los Kaiosan lo tiraran aquí abajo un día como castigo. Malditos dioses del universo, miró a su padre, quien los inspeccionaba personalmente y parecía haber llegado a la misma conclusión sobre los demás competidores. Sin embargo, Vegeta fue quien rompió el silencio. Va. ¿Qué importa? Ninguno de ellos merece la pena. No, Kakaroto, eres el único que me importa pelear aquí. Tú y yo resolveremos esto, y yo ganaré. Oh, no lo creo, Vegeta, dijo Goku con tono de complicidad. O sea, he estado entrenando todo el tiempo que llevo muerto, ¿sabes? ¿Y crees que no? Replicó Vegeta con un gruñido. Soy el príncipe de todos los Saiyajin. Tengo un conocimiento innato de la batalla que me daría ventaja incluso si tú fueras más poderoso que yo. Un Saiyajin con daño cerebral como tú ya debería saber que estás en inferioridad numérica. Gohan sintió al instante que su lado defensivo se activaba, y tuvo que contener el impulso de abalanzarse sobre el arrogante príncipe. Sabía que el luchador mayor intentaba demostrarse a sí mismo que era mejor, pero degradar verbalmente a su padre delante de él, bueno, al joven semidios nunca le sentó bien que su padre no estuviera allí para soportarlo. Gruñó, tensándose ligeramente mientras miraba al hombre con enojo, dejando que su voz cortara el aire peligrosamente. Vegeta. No te metas, mocoso. Le espetó Vegeta. Esto es entre tu debilucho padre y yo. ¡Qué arrogante eres! Gruñó Gohan. Se apartó de la pared, con un brillo peligroso en los ojos mientras avanzaba hacia el príncipe. Goku se interpuso entre ambos, sujetando a su hijo y sonriendo nerviosamente. Vaya. Vaya, Gohan, tranquilo. Todavía puedo con mis propias peleas, ¿sabes? Vegeta, si crees que puedes vencerme solo con habilidad, entonces hagamos un trato ahora mismo. Mientras estemos en el ring, nada de transformarse, ¿de acuerdo? Así la fuerza no será tan importante. Gohan no apartó la vista del hombre más bajo, desafiándolo a decir algo más con solo su mirada. El príncipe le devolvió la mirada, enfrentándose al semidios en una batalla de voluntades. Vegeta perdió, rompiendo el contacto visual para mirar a Goku. Bien, Kakaroto, trato hecho. Pero solo si el mocoso también se queda en su forma básica. Bueno, Vegeta, ¿no quieres que me convierta en Super Saiyan 3 contigo? Pensó Gohan divertido. No importa, te daré una paliza si nos encontramos en el ring.
Goku arqueó las cejas, esperando la respuesta de su hijo conteniendo la respiración. El semidios miró a su padre y gruñó su consentimiento antes de girarse y volver a su sitio contra la pared para mirar con furia las espaldas de Shin y Kibito. Goku sonrió y levantó el pulgar hacia el príncipe. Listo. Esto va a ser emocionante. Pero oye, ¿cuándo empieza el torneo juvenil? ¿No dijeron que les asignarían combates aquí muy pronto? Ah, mi querido amigo. La división junior comenzará en cuanto les asignemos las peleas. ¿Podrían reunirse, por favor? Dijo el anunciador. El grupo volvió su atención hacia él. El anunciador había entrado, seguido de varios monjes, dos de los cuales llevaban una caja del tamaño de un baúl con un gran agujero en la parte superior. Colocaron la caja sobre un banco y los luchadores se reunieron a su alrededor en semicírculo. El anunciador consultó su portapapeles un momento antes de sonreír a los competidores reunidos. Muy bien, damas y caballeros, tenemos a nuestros 16 luchadores. Ahora solo nos falta asignarles una pelea. Mientras digo su nombre, por favor, acérquense y saquen un número de la caja. A ver, Quilla. El hombre corpulento de piel de ébano gruñó y dio un paso adelante, con sus pesadas botas resonando en el suelo de baldosas, y metió la mano en la caja. Revolvió los pies un momento antes de retirarse y levantar una bola verde brillante con un número estampado. Muy bien, Quilla ocupa el puesto número 8. El hombre asintió, mirando rápidamente a los otros luchadores antes de dirigirse a su lugar original, lejos del grupo, para esperar el resto de las asignaciones. Pintar. Ah, ¿sí? El ilustre Pintar desenfundará ahora, ¿verdad? Oh, lo haré. Se burló el gran luchador. Gohan resopló y miró fijamente la espalda del gigante mientras este se abalanzaba pesadamente hacia adelante para meter su grueso brazo en la caja. Consiga lo que consiga, espero poder subirme al ring con él. Tengo muchas ganas de derribarlo unos cuantos niveles. Pintar ocupa el segundo puesto en la primera ronda. Ah, claro que debemos empezar con los mejores. Me da pena quien tenga que pelear conmigo primero. Exclamó con pompa. Con una risita aguda, el gigante se alejó contoneándose para situarse detrás del grupo, observándolos con una amplia y arrogante sonrisa. Ah. Aquí está uno de los luchadores que estaba esperando. Krilin, ¿podrías tomar un número, por favor? El rostro del pequeño luchador se ensombreció levemente, y el agudo oído de Gohan lo oyó quejarse de que siempre tenía que ir primero y que nunca conseguía buenos sorteos. El alto de mí sonrió, divertido por la incomodidad de su padrino al sacar su número. Bueno, ¿qué te parece? Estás en la primera ronda contra Pintar. ¡Ay! ¡Qué suerte! El pequeño luchador suspiró y le sonrió al anunciador, ignorando las burlas del gigante, ofendido por enfrentarse a un luchador tan pequeño. Los sorteos se realizaron rápidamente, y los números se transmitieron por radio al personal del torneo en la arena. Señorita, número 18, ¿ese es su verdadero nombre? La rubia espectacular puso los ojos en blanco y sacó un número, mostrándoselo a la vista. Ya no, ahora soy la número 12. Se giró y le lanzó la pelota por encima del hombro al sorprendido locutor, quien la observó un momento antes de negar con la cabeza y volver a la tarea. Muy bien, entonces el siguiente es, el número 17. Sí, ya voy, dijo el gemelo moreno con tono aburrido. Sacó un número, arqueando una ceja al anunciador antes de entregárselo y alejarse a grandes zancadas para reunirse con su hermana. Cierto, el número 17 ocupa el puesto número 9, Goku. Eres el siguiente. El alto Saiyan esbozó su habitual sonrisa de hijo y prácticamente saltó hacia la caja, metiendo la mano y arrastrándose un poco, con la mirada fija en el techo y la lengua fuera. Gohan lo observó, burbujeando de diversión al ver las travesuras ligeramente inmaduras de su padre. 7 años muerto, y a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo exactamente el mismo, es exactamente como lo recuerdo de hace tantos años. Todavía despreocupado y capaz de inspirar felicidad simplemente siendo él. ¿Cómo lo echaba de menos? Su momentánea felicidad se vio rápidamente ahogada por el arrepentimiento y la tristeza al recordarse sutilmente que él era la razón por la que la felicidad se había esfumado durante los últimos 7 años. Apartó ese pensamiento de su cabeza, decidido a no dejar que lo afectara mientras su padre aún estuviera allí, y observó cómo el hombre sacaba su número con una amplia sonrisa. Ah, tienes el número 11. Te enfrentarás a la señorita número 18 en tu primera pelea. A poca distancia, Gohan escuchó al príncipe Saiyajin resoplar indignado y sonrió.
Bueno, al menos no serán esos dos en la primera ronda, el siguiente es, Vegeta, y tú tienes el número 15. El príncipe Saiyajin cruzó los brazos y caminó hacia donde Gohan había estado previamente, mirando a su padre con frustración apenas contenida. El siguiente es, otro luchador del torneo anterior. Ma Junior. El alto Namekiano pasó rozando a los demás y metió su largo brazo en la caja, y Gohan notó que parecía estar un poco sudoroso. ¿Qué te pasa, Piccolo? Y Ma Junior ocupa el tercer puesto. Tien Shinan. Eres el siguiente. El tríclope avanzó con paso firme, ganándose las miradas de asombro de los luchadores humanos que habían oído hablar del campeón anterior. Tien sacó un número y palideció visiblemente con el ceño fruncido, mirando nerviosamente a los androides gemelos. Tien ocupa el puesto 10 contra el número 17, a continuación, tenemos a Jewel, que ocupa el puesto 6. El rubio asintió y pasó junto a él, deteniéndose un momento para mirar a Videl con un gesto sugerente de las cejas. Le dedicó una sonrisa de oreja a oreja y se alejó pavoneándose para unirse a la conversación con Killa. Gohan apretó los puños y lo fulminó con la mirada, deseando de repente terminar en el ring con él. Bardock. Te toca. Gohan miró fijamente al rubio un momento más antes de avanzar a grandes zancadas y descruzar los brazos. Metió la mano en la caja y agarró la primera pelota que tocó, sacándola y mostrándosela al locutor. El rubio la tomó, y Gohan se alejó para apoyarse en la pared frente a Vegeta. Bardock ocupa el puesto número 13. La siguiente es, la señorita Videl Satan. Mientras se dirigía a la caja, Gohan repasó mentalmente las peleas actuales, haciendo un inventario de los luchadores que aún no habían sorteado. La mayoría de las peleas aún tienen un solo luchador, Y. Sí, son los 4 más espeluznantes que quedan. Bueno, ojalá Videl al menos consiga a alguien con quien pueda enfrentarse. Y la señorita Videl ocupa el puesto número 5 y peleará contra Jewel en su primer combate. Gohan sonrió con suficiencia, sabiendo perfectamente que Jewel no era rival para ella. Volvió a mirar a los luchadores restantes, pensando rápidamente en contra quién lucharía en la segunda ronda. Bueno, será contra Killa o uno de estos. Bueno, espero que no termine con Shino Kibito. Todavía no logro entender su poder. Esos otros dos no parecen ser más poderosos que su primer oponente. El siguiente es Popovich. El gigante gruñó, avanzando con rigidez y metiendo la mano en la caja. El locutor lo observó mientras forcejeaba para agarrar una de las bolas, ajustándose las gafas de sol para verlo mejor. ¿Has estado entrenando pesas, amigo? Vaya, has progresado mucho. Me alegra verte de vuelta por aquí. El hombre corpulento gruñó y sacó la mano de la caja, tendiéndole una pelota al anunciador. La dejó caer en su mano extendida y fue a sentarse donde había estado antes, apretando las manos con lo que parecía ser una rabia apenas contenida. Su cabello castaño le cubría el rostro, pero Gohan apenas podía oír el rechinar de dientes que emanaba de él. El siguiente es Yamu. A diferencia de su compañero, Yamu avanzó con calma y fácilmente sacó una pelota del área, entregándosela al locutor. Y Yamu ocupa el puesto número 14. Peleará contra Bardock en la primera ronda. Yamu, Esperaba enfrentarme a Shino Akibito, pero supongo que puedo ocuparme de eso más tarde. A ver, eso deja abiertas las peleas de Piccolo y Vegeta. Señor Shin? El hombrecillo morado parecía deslizarse hacia él, con una postura firme y en alto como la de un rey. Metió la mano en la caja y rápidamente sacó una pelota, mirando a los guerreros Z con la misma sonrisa burlona de antes. Shin ocupa el cuarto puesto, y se enfrentará a Ma Junior en la segunda ronda. Lo que deja al señor Kibito en el puesto 16 contra Vegeta. ¡Genial! Con eso resuelto, podemos comenzar oficialmente el torneo, y un poco antes de lo previsto. Primero, tendremos la división Junior, que comenzará aquí en unos 10 minutos. Esperen la llamada y los veo a todos en el ring, ¿de acuerdo? Con una sonrisa amistosa y un gesto de la mano, se marchó por donde había venido, siguiendo a los monjes y la caja. Los guerreros Z no perdieron el tiempo, reuniéndose rápidamente y abandonando la sala en penumbra para reunirse con los demás en la arena. Videl abrió el camino, señalando lugares de interés y conversando distendidamente con quien quiera que estuviera cerca. Gohan se apartó un poco del resto, caminando con su antiguo mentor, quien fruncía el ceño aún más de lo habitual y miraba al vacío. ¿Qué pasa, Piccolo? No estarás nervioso por ese Tai Shin, ¿verdad?
El Namekiano lo miró, y Gohan tuvo su respuesta incluso antes de que llegara su respuesta. Sí, Gohan, lo soy. Hay algo en esos dos que me está volviendo loco, como si supiera exactamente quiénes son pero no pudiera ubicarlos. Cada vez que me acerco, es como si saltara fuera de mi alcance. Te entiendo, Piccolo, pero no creo que puedan contigo, dijo Gohan con sinceridad, encogiéndose de hombros. Y además, si la cosa se sale de control, intervendré. Por eso vine en primer lugar. El Namekiano miró a su antiguo alumno de reojo y respiró hondo, obligándose a calmarse. Sí, lo sé, Gohan, y lo aprecio. Pero no sé si sea necesario. Caminaron en silencio un momento, observando a Goku hablar con entusiasmo con Videl sobre algo que la ponía colorada. Gohan sonrió con suficiencia, intentando imaginar qué le estaría contando su padre. Piccolo lo observó un momento antes de preguntar. ¿Cómo estás, niña? Estuve un tiempo preocupado de que hicieras algo drástico cuando regresara. Gohan frunció el ceño, apartando la mirada de la figura naranja de su padre. De reojo, podía ver a Piccolo observándolo con su mirada escrutadora. Mi instinto me dice que corra o pelee con Piccolo. Cada vez que lo veo, quiero entrar en pánico y huir. Me siento tan mal aquí con él, pero sé que no puedo irme así como así. No puedo huir de él así. Al igual que con los gemelos, tengo que estar ahí para quienes aún me necesitan. El Namekiano asintió, sonriéndole al chico y frotándose la mandíbula. Al menos esta vez no te desquitaste con mi cara. Seré honesto, no creo que sobrevivieras si lo hicieras. Gohan sintió que la vergüenza le enrojecía al recordar ese suceso. Ansioso por cambiar de tema, se aclaró la garganta justo cuando una gran ovación se escuchó desde la arena hacia la que se dirigían y un fuerte gong sonó en lo alto. ¿Qué tal? Quiero ver cuál del trío de demonios triunfa. Apuesto por Trunks. Lo siento, Gohan, pero es un año mayor que los gemelos, dijo Piccolo pensativo. Gohan lo miró enarcando una ceja y dijo. ¿Y? Me ganaste por mucho y aún así te daría una paliza hasta el mirador. Cierto, razonó el Namekiano con una sonrisa burlona. Bien, ¿quién crees que ganará? Gohan sonrió, repasando los últimos años de entrenamiento con los gemelos bajo su atenta mirada. Estaban casi a la par en poder, y ambos poseían un talento natural para la lucha, a pesar de no necesitarlo en su caso. Además, ambos eran mucho más poderosos ahora que él a su edad, probablemente rivalizando con su propia fuerza cuando los androides atacaron por primera vez. A menudo se preguntaba por qué ya eran tan poderosos, pero siempre concluía que se debía a que constantemente se peleaban. Pero su hermana pequeña definitivamente llevaba la ventaja. Goten ya era un luchador brillante, con un instinto para ello solo comparable al de su padre, pero su hermana pequeña heredó una inteligencia que, por desgracia, faltaba en su hermano gemelo. Además, mientras que Goten era muy difícil de vencer, Ria había conseguido un tentador que rivalizaba con sus hermanos mayores. Gohan no dudaba de quién ganaría si se veía obligada a enfrentarse a una situación que la exigiera demasiado. Bueno, a menos que Trunks se haya convertido en Super Saiyano sin que lo supiéramos, creo que Ria ganará. Ya veremos, Gohan, dijo Piccolo encogiéndose de hombros. Vamos, los demás nos esperan allá, y seguro que la UNCH nos ha reservado un sitio. Parecía tan agradable, pensó Gohan con curiosidad, recordando las pocas veces que se había topado con la morena. ¿Cómo iba a limpiar un lugar con tanta amabilidad?